Septiembre 28 de 1998. 3 avionetas de la Policía Antinarcóticos de Colombia sobrevolaron y fumigaron con glifosato los cultivos de coca de la zona rural del municipio de Solita, Caquetá. Janet Valderrama, que tenía en ese momento 27 años y 4 meses de embarazo, fue rociada con el herbicida. 2 días después de la fumigación, sufrió un aborto espontáneo. 6 meses después, falleció. Su caso es el primero de este tipo en ser admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bajaron 3 aviones bajitos. Nosotros quién sabe para dónde irán. Y resulta que iban a fumigarle al vecino que tenía un ruedo de esa coca. Y mi esposa se encontraba en la quebrada lavando ropa, haciendo lavado de ropa. Ella sintió el ruido, le dio como susto porque eso era un ruido duro. Entonces ella arrancó a correr cuando vio que esos aparatos venían bajiticos, que para ver si alcanzaba a llegar a la casa. No alcanzó a llegar cuando pasó ese ventarral lleno de veneno y la lavaron. El glifosato, considerado el herbicida más popular del mundo, fue descubierto en 1950 por la farmacéutica Silac, pero en los años 70 descubrieron que servía para matar la maleza, razón por la que Monsanto lo compró y comercializó principalmente con el nombre de Roundup. Su éxito entre agricultores se debe a que es un herbicida que actúa sobre todo tipo de vegetales, penetra el floema de las plantas, algo así como sus vasos sanguíneos, e inhibe el proceso de fotosíntesis. En Colombia el glifosato se ha usado desde 1972 para atacar malezas en cultivos agrícolas, como el arroz, la caña de azúcar y el maíz. Sin embargo, hasta principios de los años 80 empezó a generar controversia, pues se propuso asperjarlo desde aviones para eliminar los cultivos de marihuana. Hace ya bastante tiempo, estamos hablando del año 1983, 1984, donde el Consejo Nacional de Estupefacientes son comunicados que Colombia necesitaba enfrentar la erradicación y el control de los cultivos ilícitos. Para aclarar las dudas, el gobierno convocó a un grupo de expertos nacionales e internacionales, quienes tenían la misión de analizar distintos químicos para la fumigación. La primera alternativa, el paraquat, fue descartado por ser un producto muy tóxico. También analizaron la posibilidad de fumigar con 24D, uno de los químicos usados durante la guerra de Vietnam. Esta opción también se descartó. Los comités fueron muy claros de desestimular el uso de cualquier producto químico vía aérea, incluyendo el glifosato. A pesar que desde esa época los expertos recomendaron no asperjar glifosato o cualquier otro químico, el gobierno ignoró la información científica. De hecho, el 22 de mayo de 1984, en un Consejo de Ministros, el presidente de Colombia de ese entonces, Belisario Betancur, autorizó su uso para erradicar los cultivos de marihuana. Nos dieron unos recursos, dijeron vayan y hagan unas pruebas. Y se escogió una parte de la Sierra Nevada de Santa Marta. Fuimos allá y se diseñó un sistema para mirar los factores que había que controlar. Entonces se escogieron unos terrenos allá con marihuana. Y hay una anécdota porque una vez regresaba yo de una de las misiones de estos ensayos que se estaban haciendo con los colorantes y demás. Cuando regreso a Bogotá y tomo un taxi para mi casa, coincidencialmente había unas noticias de radio en donde se decía que el ministro de Justicia de la época, con base en los hallazgos y los datos de estas personas que estábamos allá en los ensayos, con base en nuestra información, ya se había dado todo por concluido y que no había ningún peligro. La mezcla que se usa actualmente para combatir 1 hectárea de coca es la siguiente:
1.4 litros de glifosato, más 13 litros de agua, más 0.25 litros de Cosmoflux, un adherente que le permite al glifosato penetrar mejor en los tejidos vegetales. Desde 1999 hasta el 2015, según estimaciones del general Óscar Naranjo, los gobiernos fumigaron 1.800.000 hectáreas de coca. Esto quiere decir que en solo 16 años en Colombia se han lanzado casi 18.720.000 litros de glifosato, el equivalente a 7 piscinas olímpicas o al total de litros de cerveza que hemos consumido los colombianos en los últimos 9 años. Se anocheció, amaneció, al otro día yo le dije, ¿cómo se siente? Dijo, no, yo estoy bien. Ya a las horas de la noche, como ella era callada, casi no le gustaba comentar mucho, dijo que sentía cólicos. Yo le dije, mi hija, por favor, el bebé. Yo inmediatamente me vino el pensamiento malo. Dije, se va a venir el niño. Y nos acostamos. Como a las 1:30 desperté, yo la sentí que ella se movía y que se movía. Y dije, ¿usted está enferma, cierto? Y dijo, sí, tengo unos cólicos que no me aguantan. A las 2 arrancamos, llegamos a las 5:30 de la mañana aquí como era el carrerón. Y llegué y la metí por urgencia y una vez le hicieron el examen, dijo, el bebé ya está muerto. ¿Qué pasó? Le dije, pues que la fumigaron antes de ayer con ese glifosato. El glifosato, tanto de manera aguda como de manera crónica, tiene un efecto sobre el crecimiento de las células de la placenta, del cordón umbilical y del desarrollo embrionario en humanos. Esto se manifiesta en muchos de estos estudios en la relación que comienza a aparecer entre la exposición al glifosato y, por ejemplo, el bajo peso al nacer, la prevalencia de embarazos pretérmino y también los abortos espontáneos. Muchos estudios apuntan en la misma dirección. En Colombia, por ejemplo, hay un estudio que examina el efecto de las aspersiones aéreas con glifosato en la década anterior, en los años 2002, 2007, 2008, cuando las aspersiones fueron más intensas. Ese estudio muestra, por ejemplo, que los abortos espontáneos crecieron en estas zonas algo así como un 10%. Esto es ya en el caso de Colombia. Para el caso particular, insisto, de las aspersiones aéreas se encuentra una relación. La conexión causal es más difícil, pero por lo menos podemos decir que hay una asociación sugerente. Las afectaciones que tiene el herbicida en la salud humana han sido un gran interrogante. ¿Por qué? Lo primero que hay que entender es que existen dos tipos de estudios con los que los científicos buscan encontrar si una sustancia es tóxica o afecta la salud de los seres humanos. Unos son los ensayos con células o animales en laboratorios y con variables controladas. En estos se expone la célula o el animal a la sustancia, en este caso al glifosato, y se analiza qué tipo de problemas desarrollan. Como éticamente estos experimentos no se pueden hacer en humanos, entonces se utilizan los estudios retrospectivos. Lo que se hace en estos casos es analizar dos grupos de personas, uno en donde la población ha estado expuesta al glifosato y otro en el que no, y se buscan relaciones anormales. Por ejemplo, que en el primer grupo se reporte un mayor número de abortos espontáneos que en el segundo grupo. En el caso del glifosato en células y en animales parece haber un consenso. El informe Verdades Científicas sobre Glifosato y Salud Pública, realizado por Ideas para la Paz, tras analizar 15 estudios internacionales en el 2016, concluyó que el herbicida puede acelerar la muerte celular, potenciar la actividad de estrógenos asociados al cáncer de mama, afectar los fetos en roedores o generar estrés oxidativo. El problema es que estos resultados no pueden ser extrapolados directamente a los humanos. Como a los 8 días siguió. Yo me estoy encalambrando todas mis piernas, no me dan movilidad. Y dije, vea pues, a seguir con controles médicos. Y ahí volví a llegar al médico otra vez y siguió en manos de médicos. Yo le contaba a ellos que había sido fumigada, entonces que posiblemente era eso, claro, porque si ella estaba alentada. Y sí, inclusive ella le llevaba el control a la promotora de salud que hay en la vereda. Y ella le llevaba un control y el bebé normal, bien, y ella también. Y ya el último me la remitieron fue a la Valle de Lili, pero ya a los 6 meses ya prácticamente.
5 meses ya son 6 meses, sí. Y allá duró 22 días. Ella se iba secando, se iba adelgazando, se iba adelgazando, se iba adelgazando. El físico lo fue perdiendo, ya se iba poniendo como, ya, acabadita, 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 y de mal color, Y comía muy poco, claro, ya el organismo vuelto nada. En el 2015 parecía que la controversia sobre si el glifosato era cancerígeno o no había llegado a su fin. O por lo menos eso se creyó en su momento. El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, IARC, que es una especie de mano derecha de la Organización Mundial de la Salud, anunció que había clasificado al herbicida en el grupo 2A, es decir, como probablemente cancerígeno en humanos. Tras revisar más de 1000 estudios que no solo cumplieron con estándares científicos, sino que fueran realizados por expertos independientes y libres de intereses, 17 investigadores de 11 países acordaron que para cáncer en humanos la evidencia era limitada, aunque sí había una asociación positiva con el linfoma no Hodgkin, otro tipo de cáncer. En experimentos con animales, en cambio, sí hay suficiente evidencia que indica que el glifosato es cancerígeno. De hecho, esto dio pie para que durante el gobierno de Juan Manuel Santos se suspendiera la aspersión con este herbicida. Pero la controversia continúa. Bayer, el nuevo dueño de Monsanto, alega hasta el día de hoy que hay unos 800 estudios adicionales que confirman que el glifosato no es cancerígeno. Dicen, además, que la metodología que usó la IARC no es la única, razón por la que entidades de otros países sí le han dado el visto bueno a la seguridad del glifosato. El borracho lo cuida el diablo, ¿no sabes? El borracho lo cuida el diablo. Usted va a caer y él lo coge. A la clínica Valle de Lili, allá los médicos siguieron haciéndole una cosa y otra y otra y otra. A lo último me dijo la directora, no se pudo, señor Medina. Dijo, eso ya, si de pronto se hubiera podido lograr que su mujer se salvara de esta, había quedado como un vegetal, sin memoria y nada, porque todo le volvió nada el veneno, lo que era lo del cerebro. Y entonces, allá a la final murió a los 22 días de marzo, a los 22, a los 23 días de marzo. Me tocó crecer de golpe, me tocó crecer siendo niña, me tocó crecer, aprender cosas. No tuve como tal una infancia que diga uno con mi mamá qué me gusta hacer, qué no me gusta hacer. La verdad, mi mamá no reconozco el rostro por una foto. No sé qué le gustaba, no sé cuál era su color favorito, que creo que eso es lo que más me llena de tristeza. Me hubiera gustado crecer obviamente con una mamá para entender muchas cosas que ahora entiendo después de grande y que cada día, yo digo que eso es irreparable, cada día hace mucha más falta. Y entre más grande, entre uno más crece, como que más difícil para uno decidir por el hecho de que querían acabar con un producto o algo, un cultivo, acabaron con una vida o con dos. Porque mi hermanito también murió y eso es irreparable. La misma directora de la clínica de Valle de Lili me dijo, don señor Medina, lleve a su esposa, sepúltela y búsquese un abogado bueno y demande al Estado porque se la mataron con el glifosato. Con la asesoría legal del abogado Óscar Conde, Iván y su familia comenzaron una batalla jurídica que todavía no se ha resuelto. El 29 de marzo de 1999 presentaron una denuncia ante la Procuraduría Departamental del Caquetá. La queja fue remitida al director de la Policía Antinarcóticos, pero el 11 de abril de 2001,
el jefe de área de erradicación de cultivos ilícitos ordenó el archivo definitivo de la investigación. El 30 de marzo de 1999, Iván presentó una queja denunciando los hechos ante la Fiscalía de Florencia en Caquetá. Su solicitud fue remitida a la Justicia Penal Militar y el 13 de septiembre del año 2000, el juez 53 de Instrucción Militar resolvió abstenerse de iniciar una investigación penal en contra del personal que participó en la fumigación. El 8 de agosto del año 2000, el Ministerio de Defensa admitió una demanda de reparación directa contra la Nación, pero el 24 de agosto de 2007, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Florencia dictó sentencia negando las pretensiones de la demanda. Iván y su familia decidieron apelar esta decisión, pero el 22 de mayo de 2008, el Tribunal Administrativo confirmó la sentencia. El 19 de junio del mismo año, el tribunal archivó definitivamente el proceso. La familia Medina Valderrama agotó todos los recursos de la jurisdicción interna y decidió entonces presentar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La CIDH recibió la petición el 15 de diciembre de 2008. 10 años después, el 25 de junio del 2018, la comisión declaró admisible la petición, invocando la posible violación del derecho a la vida, a la integridad personal y a los derechos del niño, entre otros. El aborto y la posterior muerte de Janet Valderrama se convirtió entonces en el primer caso de una presunta víctima de glifosato en Colombia en ser admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Un precedente histórico que coincide con la batalla que está dando el gobierno de Iván Duque para retomar la aspersión aérea con glifosato después de 2 años de haber sido suspendida. Este caso es muy importante porque la comisión, hasta donde yo conozco, no se ha pronunciado sobre la compatibilidad con los derechos humanos de las políticas de fumigación con glifosato. Uno de los principales obstáculos al trámite de casos en la Comisión Interamericana es la admisibilidad, que dura un tiempo excesivo. En este caso duró 10 años. La comisión, además de mirar el caso concreto de esta persona, podrá examinar la compatibilidad de las políticas de fumigación frente a los estándares de derechos humanos. El caso de Janet ya pasó la parte más difícil y más larga del proceso. Durante 10 años la comisión analizó las pruebas, habló con los testigos, revisó los documentos más importantes del proceso y finalmente decidió admitir el caso. Sin embargo, para conocer el veredicto final, aún faltan varios años. Salvo que haya conciliación, usualmente esos casos terminan en un informe en donde la comisión encuentra responsabilidad del Estado, y si no hay conciliación termina en un caso ante la Corte Interamericana. Prácticamente cuando hay el informe de admisibilidad ya la comisión tiene una cierta idea de que el caso tiene muchas razones para encontrarse que hubo una responsabilidad del Estado en el tema. Desde que la IARC clasificó el glifosato como probablemente cancerígeno en humanos, se han abierto 11.200 juicios contra el Roundup en Estados Unidos, según la BBC. Pero quizá los 3 que más han tenido eco son aquellos en los que Bayer ha perdido. El primer caso fue el de Dwayne Johnson, un jardinero que trabajaba en un colegio de San Francisco, California, y utilizó el Roundup durante 4 años. En el 2014, a Dwayne le diagnosticaron precisamente linfoma no Hodgkin, razón por la cual demandó a Monsanto. Aunque es imposible saber si el uso repetitivo del glifosato contribuyó al desarrollo de su cáncer, los jueces determinaron que la empresa no advirtió y hasta ocultó los peligros que tiene el glifosato en la salud a pesar de conocerlos. La justicia entonces ordenó que a Johnson se le indemnizara con $289 millones. Meses después, la sanción fue reducida a $78 millones. Los otros 2 casos son similares. El primero, fallado en marzo de este año, lo ganó el californiano Edward Hardeman, de 70 años, quien usó Roundup por 25 años y también un tiempo después desarrolló un linfoma no Hodgkin. Por actuar con negligencia y no advertir lo suficiente que su producto es probablemente cancerígeno, Bayer le debe pagar
$80 millones. Solo un mes después, en mayo de este año, la historia se repitió. Bayer perdió una demanda puesta por el matrimonio de Alba y Alberta Piliot, quienes reclamaban haber usado Roundup por 35 años. A ambos, con 4 años de diferencia, los diagnosticaron con linfoma no Hodgkin. La condena que debe pagar la empresa en este último caso es de $2.000 millones. Estamos obviamente defendiendo la seguridad del producto. Ha habido ya un par de casos resueltos por jurados que obviamente no estamos de acuerdo. Te digo, sentimos pena por la situación que están sufriendo estas personas, pero en realidad tenemos convicción de que no hay una asociación entre el agente causal y la enfermedad que padece el paciente. Estos 2 casos que fueron resueltos o que fueron dictados por jurados en Estados Unidos, pues han sido apelados por nuestra compañía y están todavía en proceso de evaluación. No hay una sentencia definitiva en ninguno de estos 2 casos y seguramente vendrán otros casos que tendrán que litigarse y pues al final va a evaluarse pues el peso de la evidencia científica versus la correlación o la asociación que hay entre las personas que padecen desafortunadamente esta enfermedad y el agente causal, ¿no? Que nosotros pues vamos a seguir defendiendo vigorosamente la seguridad del producto porque pues así es como lo demuestra el cúmulo de evidencia científica después de más de 40 años, ¿no? El caso de Janet, que llegó a manos de la CIDH, es único en el mundo. Mientras en Estados Unidos las demandas son contra Monsanto y Bayer por no advertir en las etiquetas de sus productos los potenciales riesgos que tiene el glifosato, en Colombia, en cambio, es contra el Estado por rociar con glifosato sin que las personas ni siquiera lo elijan. A esto se suma además que poco se conoce sobre el efecto que puede tener el herbicida cuando es rociado directamente sobre una persona. Bayer incluso lo señala. El producto es seguro mientras se use con las medidas de protección que advierten las etiquetas. Es decir, fumigar con una mascarilla de ojos y boca, guantes de caucho, botas de caucho y ropa adecuada. ¿Qué pasa cuando se usa entonces sin esta protección? Ni Bayer lo ha explorado, y es que es apenas lógico. Ellos no crearon el herbicida para asperjarlo desde avionetas. Debido a este vacío de información, es imposible comprobar si el aborto y la posterior muerte de Janet fueron causados por el glifosato. En determinados casos, lo que la comisión puede evaluar es si el Estado tuvo la debida diligencia en sus políticas para no afectar los derechos de las personas o no ponerlos en riesgo. No siempre este no es un caso como de responsabilidad extracontractual entre un particular y otro particular, en donde usualmente debe mostrarse un nexo de causalidad. Aquí a veces si la comisión llega a la conclusión de que había cierta información suficiente para que el Estado tuviera que tomar ciertas medidas de precaución y no tomó esas medidas de precaución, aunque no logre mostrarse el nexo de causalidad, podría encontrar que hay la violación de derechos humanos. En otras palabras, lo que está analizando la CIDH es si en 1998 el gobierno tenía suficiente evidencia para garantizar que la aspersión aérea de glifosato no iba a causarle problemas de salud a la población. Todo apunta a que esta información no existió y 20 años después sigue sin existir.
Seguramente habrá estudios, lo que digo es que no fueron realizados por nosotros, porque nosotros no estamos involucrados en este tipo de uso o tipo de aplicaciones. Yo asumo que los cuerpos técnicos que habrán llevado a cabo los estudios para mitigar cualquier riesgo de exposición, las formas de uso, aplicaciones, el control, las dosis, todo eso, pues yo asumiría que alguien llevó a cabo esos estudios, el Estado o algún organismo técnico del Estado. Pero ¿por qué el gobierno de Iván Duque está empeñado en retomar las aspersiones aéreas con glifosato a pesar de que aún no hay evidencia suficiente para garantizar que su uso no es malo para la salud de los ciudadanos? Principalmente por dos razones. La primera, por el vertiginoso aumento de los cultivos de coca, que pasaron de 48.000 hectáreas sembradas en el 2013 a cerca de 220.000 en la actualidad. Un crecimiento de 430% en los últimos 6 años. La segunda razón es la presión de Estados Unidos, que insiste en que Colombia reanude las aspersiones aéreas con glifosato, a pesar de que ellos las prohibieron hace más de 20 años. La política de los Estados Unidos es fumigar. Esa es su política frente al narcotráfico. Y la política del gobierno colombiano, del actual gobierno colombiano, es supuestamente, visto que aparentemente no hay efectos dañinos en la población, contrario a todo lo que han dicho la mayoría de científicos, entonces es volver a fumigar con glifosato. Y en últimas, ¿quién pierde? En últimas pierden los campesinos, en últimas pierden la sociedad que está viviendo en esas zonas, y en últimas pierde un poco la soberanía del gobierno colombiano, que tiene que atenerse a lo que los Estados Unidos digan. Más allá de los problemas de salud del glifosato y de la falta de legitimidad que su uso genera en los territorios, hay una razón más para no reanudar las aspersiones. Es ineficiente. Según cifras de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en Colombia entre el 2003 y el 2007, los años donde la fumigación fue más alta, las hectáreas de coca se mantuvieron estables entre 85.000 y 90.000 hectáreas. Por ejemplo, en el departamento del Putumayo las hectáreas se triplicaron a pesar de que la fumigación se mantuvo estable durante 4 años. En Antioquia, entre 2013 y 2014, la fumigación se triplicó y las hectáreas de coca se duplicaron. Otro ejemplo concreto es el del departamento de Nariño. De la década del año 2005 al 2014 nos llenaron con 3.700.000 litros de glifosato. Desde el 2005 al 2014, presidente, ¿sabe cuántas hectáreas teníamos en el 2005? 13.875. Y después de 3.700.000 litros de glifosato en nuestro territorio, pasa de 13.800 hectáreas a 17.285. Ojo, 10 años fumigados, 10 años con glifosato y en 10 años aumentaron los cultivos de uso ilícito. Ojalá Dios quiera que no vayan a volver a dar órdenes para eso, porque eso es mucho lo que daña la tierra. Eso sale una hierba verde y la coge uno y la prueba y eso es amargo. Y la tierra queda estéril. La yuca queda pequeñita y da una raicita y la corta uno y es amarga. Las palmas de chontaduras que hay dan el racimo y apenas estás echando se brota un brote, como le conté a mi esposa que se brotaba un brote por las coyunturas, así se brotan los chontaduros, man. Cosa tan bestia, man. Duro, ese veneno es muy duro. Eso sí, que digan que no es veneno, ese es el cuento, ese es un cuento, pero veneno es. ¿Cómo no va a ser veneno, señor periodista, si mata un árbol, como es la coca de fuerte? Porque esa coca es fuertísima y la mata. ¿Cómo no va a matar un humano? Por Dios, es que eso está pero visto. Ahora escuchar que va a volver a las fumigaciones con glifosato, pues qué tristeza, porque no saben el daño que causan. No es solo que acaban con los cultivos de unas personas que humildemente es lo que producen para subsistir, sino que también están acabando con animales, con personas, con vidas.
Y no solo de la persona que falleció, acaban con la vida de la familia, de los hijos. Todas estas conexiones, que como siempre son contingentes, como lo es el conocimiento, han llevado a una discusión en nuestro país sobre la pertinencia del principio de precaución en este caso. Mi argumento en particular ha sido el siguiente: con esta evidencia, sugerente, no definitiva, pero sugerente, con el hecho insoslayable de que es el Estado quien causa directamente el daño, con la evidencia también que tenemos que el daño es grave e irreversible, con la incapacidad que tienen estas poblaciones para gestionar su riesgo, con el hecho también evidente que se trata de poblaciones de alta vulnerabilidad. Cuando juntamos las 5 cosas, he creído yo, y así lo he dicho en muchos debates, que el principio de precaución aplica en este caso.